Bien, hoy vamos a hablar del dinero, teoría cuantitativa e inflación. Primero vamos a hablar del dinero. ¿Qué es el dinero? El dinero es una mercancía que es ampliamente aceptada por todos. Es decir, si un país elige que, por ejemplo, en este caso Perú, los soles son los que van a ser dinero, entonces van a ser los soles. En otros países son, por ejemplo, los dólares. En algunos países son euros, etcétera. Por ejemplo, en la antigüedad se daban transacciones con semillas, entonces estas semillas eran dinero. Ahora, hay diferentes funciones del dinero. Va a ser dinero cuando tienen estas funciones. Primero, de medio de cambio, es decir, a través del dinero podemos adquirir cosas, podemos intercambiar este, este, este dinero, por ejemplo, por una computadora, por un cuaderno, por ejemplo, por algún servicio, como es el caso de educación. Y también sirve como depósito de valor, es decir, nos permite ahorrar, nos permite generar un fondo para nosotros a través del dinero. También es una unidad de cuenta, es decir, nos permite comparar dos bienes, es decir, o bienes en general, cuál es más barato, por ejemplo, y cuál no. Eso generalmente hacemos cuando vamos a un supermercado y vemos el mismo producto pero con diferente precio, ¿no? De repente un producto, por dar un ejemplo, una bolsa de arroz o una botella de aceite es más barata en Plaza Vea y que, por ejemplo, en Wong. Entonces voy a optar por Plaza Vea. Y también nos permite tener un patrón de pago diferido, es decir, adquirir obligaciones. Por ejemplo, con las tarjetas de crédito, etcétera, préstamos que nos permiten utilizar el dinero de manera diferida. El valor del dinero. Hay cuatro tipos de valor del dinero. El valor intrínseco, es decir, por ejemplo, en esta imagen podemos ver las monedas y los billetes. En este caso, lo que es el valor intrínseco es el material con el que está elaborado estas monedas o este billete. El valor legal, fiduciario, nominal o también de acuñación es, valga la redundancia, el valor con el que está diseñado este dinero. Por ejemplo, en el billete que vemos en la imagen es de 10 soles, entonces su valor legal, fiduciario, nominal es 10 soles. El valor real o de cambio es el poder de compra. Por ejemplo, en el caso del billete de 10 soles, el valor real o de cambio, por ejemplo, podemos compararlo con un producto. Digamos que unas papitas están un sol, entonces su valor real o de cambio serían de 10 papitas. Y el valor numismático o histórico que ha tenido, digamos, el sol, ¿no? Esta es la moneda actualmente utilizada, el dinero considerado dinero. Hasta el año pasado era el nuevo sol. Dinero versus cuasi dinero. Dinero es, como hemos visto en la imagen anterior, todo lo que son billetes, monedas o o por ejemplo los ahorros que son pueden ser perceptibles. El cuasi dinero es todo aquel que necesita una operación financiera para convertirse en dinero. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver cheques. El cheque es cuasi dinero porque necesita ser cambiado o realizar una transacción financiera en el banco para que te den el monto indicado en este cheque, y ahí sí va a ser convertido en dinero. Ahora, ¿dónde se acuña este dinero? El BCR es la única entidad que tiene la potestad de poder emitir dinero, y esto a través de una política monetaria que es el ajuste de la cantidad de dinero de circulación para lograr un objetivo económico específico. Vamos a la teoría cuantitativa del dinero. La teoría cuantitativa del dinero busca básicamente explicar
¿Por qué se dan las variaciones entre un periodo y otro? Hablo de por qué, digamos, el dinero pierde valor o adquiere mayor valor. Ahora, bajo esta teoría tenemos que tener algunos conceptos claros. El mercado para ello es el mejor regulador de la producción. El Estado solo debe intervenir en la oferta monetaria. Y obviamente esta teoría está elaborada en base a una ecuación de Fisher y básicamente lo va a reformular. Ahora, ¿qué dice la teoría cuantitativa del dinero? La teoría cuantitativa del dinero se da a través de esta fórmula. El nivel de precios multiplicado por la producción total es igual a la masa monetaria por la velocidad de circulación del dinero. Ahora, hay que entender que la producción total, que en este caso es Q, y la velocidad de circulación del dinero son constantes en un mismo periodo. Bajo este concepto, entonces tenemos que el nivel general de precios y la masa monetaria o la oferta monetaria tienen una relación directa. Es decir, si hay mayor masa monetaria, entonces los precios suben. Si hay menor masa monetaria, los precios o el índice de precios, el nivel de precio baja. ¿Esto qué quiere decir? De acuerdo a esta teoría, si la masa monetaria aumenta, el nivel de precios aumenta, se produce lo que es la inflación. Si por el contrario ambos decrecen, eso quiere decir que se produce lo que es la deflación. ¿Pero qué es la inflación? La inflación es un desequilibrio de la economía, de la macroeconomía. En este caso se mide a través del índice general de precios. ¿Y qué es el índice general de precios? Es el precio ponderado de los bienes de la canasta básica de un periodo. Ahora, para poder ver la tasa de inflación se necesita obviamente comparar dos periodos. Entonces vamos a comparar el índice de precios del periodo que queremos estudiar versus el periodo anterior sobre el índice de precios del periodo anterior por 100. La inflación acumulada. Por ejemplo, si queremos ver la inflación de un trimestre, en este caso la inflación de un trimestre, por ejemplo, el trimestre 1 tiene 6%, el trimestre 2 9% y el trimestre 3 15%, aritméticamente tendríamos que sería una inflación del 30%. Eso es cerrado. Para poder calcular la inflación tenemos que hacerlo con la siguiente fórmula. Es decir, tenemos que a cada uno de los periodos sumarle 1, multiplicarlos a todos, restar 1 y multiplicarlo por 100. En este caso, si la inflación del primer trimestre era 6%, tengo que sumar 1 más 0.06, el siguiente periodo 1 más 0.09 y el siguiente periodo 1 más 0.015. Todo esto multiplicado nos va a dar un valor al cual le resto 1 y a eso lo voy a multiplicar por 100 para pasarlo a porcentaje, y esto me va a dar un valor redondeado de 32.87%. Si se dan cuenta, la inflación es mayor y ese es el cálculo para poder realizar una inflación acumulada. Consecuencias de la inflación. Las consecuencias de la inflación se dan básicamente de esta manera. 1. Pierden los que ahorran el dinero en moneda nacional. Por ejemplo, en el Perú los que ahorraron en Intis perdieron todo cuando hubo la inflación, y obviamente los ahorros de años ya no servían ni para comprar un pan.
Pierden los acreedores en moneda nacional. Obviamente, las personas que han vendido algo, es decir, si el sol, en este caso, se devaluara, digamos, y yo he prestado 3.000 soles, que es una cantidad no muy mayor, pero considerable, eh, pierde valor por la inflación. Entonces, como el sol pierde valor, entonces la deuda que tienen conmigo ya no significa nada. Si alguien del extranjero le manda dólares, que obviamente tiene mayor estabilidad, eh, puede pagarlo muy rápido, porque va a valer mucho más en moneda nacional. Pierden los asalariados. Es lo que está pasando en Venezuela. Por ejemplo, muchas personas han mantenido un trabajo y un sueldo, pero dada la inflación, los precios, el nivel de precios ha incrementado. Entonces, lo que antes les servía para comprar todo para la canasta básica y generar algunos servicios, ahora no les sirve ni para comprar un tarro de leche. En este caso también, cuando hay inflación, ganan los deudores. ¿Por qué? Porque si es que antes yo debía 3.000 soles, que era bastante dinero, esos 3.000 soles, si es que el sol se devaluara, ya no significarían mucha deuda. Y si tengo a alguien en el exterior que me puede dar dinero, puedo pagarla muy fácil, porque no va a tener mucho valor a comparación de una moneda más estable como por ejemplo los dólares. Es lo mismo con los especuladores, y gana el gobierno, pues el único que acuña el dinero, como sucedió en el gobierno de Alan. La inflación crea los siguientes problemas. Genera incertidumbre, pues obviamente no se sabe si la situación va a mejorar o no. Al ver esto, las entidades, o bueno, los empresarios van a retraer sus inversiones, va a disminuir la inversión en el país, desalienta la actividad productiva y obviamente también el ahorro, porque las personas ya no van a querer ahorrar en una moneda que está devaluada y van a optar por otro tipo de moneda, que sería un cuasi dinero. Las exportaciones del país con la inflación se reduce, pues pierde la competitividad internacional. Obviamente, bienes que están valorados en una moneda que esté devaluada no es atractivo para otros países. Es lo que nos pasó durante el gobierno de Allen. La inflación es como un impuesto para los que usan el dinero. Claro, es decir, eh, el dinero ahora, básicamente el Estado, eh, no tiene medios para poder soportarlo. Entonces, eso implica que los productos van a subir de precio, que sería como darles un impuesto. Entonces yo no voy a poder comprarlos porque de alguna manera esta inflación, comparándola con un impuesto, es un gran impuesto y yo no voy a poder adquirir estos bienes. Con la inflación algunos pierden y otros ganan. Como ya hemos explicado en puntos anteriores, en el caso de los acreedores pierden porque sus deudas ahora van a ser consideradas bajísimas, y obviamente los deudores ganan porque ahora sus deudas se van a reducir a comparación obviamente de una moneda extranjera o pues de dinero. La gente deja de usar el dinero y lo reemplaza por otros medios de intercambio más eficientes, como por ejemplo una moneda extranjera que tiene mayor rentabilidad, bueno, tiene mayor soporte. Los costos de la inflación. Costos en suela de zapato. ¿A qué llamamos costos en suela de zapato? Esto llamamos porque obviamente a mayor inflación voy a necesitar más billetes, voy a necesitar más dinero, más monedas. Entonces, teóricamente debería ir al banco para tener mayor dinero. Y obviamente se van a gastar la suela de zapatos. Eso se llama costo de suela de zapato. Costo de menú. Obviamente, como hay mayor inflación, los costos de los productos van variando en corto tiempo. Entonces, esto obliga a que se reimpriman estos costos. Por ejemplo, en un menú tienes que poner otra cartilla, entonces tienes que cambiarlos. Alteración de los precios relativos. Normalmente los precios de un mismo bien son similares. Sin embargo, dada, digamos,
la rapidez con la que cambia el costo por la inflación, van a haber personas que sí van a poder cambiar esta cartilla, por ejemplo el costo de menú, y otras empresas que no lo van a poder hacer. Entonces los precios relativos van a sufrir una variación. Evidentemente esto genera incomodidad en la población porque hay incertidumbre de lo que va a pasar el día de mañana con los productos, pues pueden elevarse de un 100% hasta un 300%, como es en el caso de Venezuela. Y obviamente hay una redistribución arbitraria. Si bien es cierto, la inflación eh, afecta a los productos, no afecta a los sueldos. ¿A qué me refiero con esto? Los sueldos no incrementan, los sueldos se mantienen. Entonces, si antes yo podía, por ejemplo, si pongámonos otra vez en el caso de que el sol se devaluara, si con 100 soles podía comprar, digamos, en la semana 10 menús de 10 soles, ahora por la inflación, obviamente el costo del menú va, por ejemplo, en una primera instancia puede triplicarse, es decir, costar ahora 30 soles, entonces mis 100 soles no me van a alcanzar para 10 menús, sino para 3 y un poco más. Y en el caso, obviamente también de los acreedores, va a pasar lo mismo. Mis deudas, o bueno, el dinero que me debían ya no va a significar mucho, pero para los que me deben sí va a ser beneficioso porque obviamente sus deudas, obviamente en un tema de valor de dinero, van a ser mínimas. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.